Buenos días, iglesia, familiares, amigos. Buenos días, hermanos en la fe. Buenos días a todos los que escuchan este mensaje. Hoy el Señor me ha permitido predicar su palabra y como la Biblia dice que encomendemos a Jehová todas nuestras obras y Él afirmará nuestros pensamientos, entonces hoy quiero, antes de empezar, orar así. Padre Santo, Señor, encomiendo a ti esta enseñanza, Señor, que no está basada en sentimientos, ni en emociones, ni en doctrina de hombres, Señor, sino que está basada en tu palabra, para que tú, Señor, ablandes los corazones de todos aquellos quienes escuchan este mensaje. Y aún, Señor, para aquellos que no te conocen, puedan tener un encuentro contigo y sepan, Señor, que tú eres Dios celoso, que odias la tibieza, Señor, y que demandas de nosotros la obediencia a tu palabra, Señor, para que entiendan que si no están contigo, Señor, contra ti están. Y hoy, Señor, declaro que esta palabra tuya, Señor, no vuelve vacía a ti, Señor, sino que hace lo que tiene que hacer en los corazones de todos, Señor, y que tiene éxito en todo para aquello que la has enviado, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. El título de esta enseñanza es El humanismo no debe prevalecer a la verdad. El tema, el amor nunca deja de ser. El propósito, entender que el amor se fundamenta en la verdad y que la verdad es la palabra de Dios. Por lo tanto, es un mandato amar en la verdad. La base bíblica central es 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Alguna vez antes de conocer al Señor me pregunté por qué en 1 Corintios 13, versículo 8 dice que el amor nunca deja de ser. Y es que pensaba en ese tiempo en algún esposo o en alguna esposa que simplemente un día, después de algunos años de matrimonio, dice, se me acabó el amor, y simplemente se va, se divorcia o se separa. Y mirándolo con mis ojos naturales, decía, bueno, el amor sí se acaba, el amor sí deja de ser, eso es algo normal. Eso lo decía para mí mismo. Y es que si uno se pone a detallar el mundo actual, uno ve asesinatos, odio, fastidio, rencor, envidias, matrimonios rotos, violencia, y uno dice, ¿dónde está el amor? El amor al que Dios hace referencia a su palabra es el amor en la verdad, no es el amor en nuestras fuerzas, sino el amor que Dios mismo demostró a la humanidad entregando a su único Hijo, Jesús, para el perdón de nuestros pecados. No todos somos capaces de amar, sino los que tenemos a Cristo en el corazón. Y a lo largo de esta enseñanza, quiero compartir con ustedes el significado real del amor que Dios demanda de nosotros. Por estos tiempos se ha venido fortaleciendo aquello del nuevo orden mundial, una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno. El ecumenismo ha venido creciendo a pasos agigantados y la situación mundial presentada por la propagación del COVID-19 ha sido la gran oportunidad para difundir esta ideología satánica. ¿Por qué digo que es una ideología satánica? Es que la Biblia habla del levantamiento de un anticristo que gobernará con grande autoridad sobre todas las naciones y controlará la economía del mundo. Leamos la verdad. En Apocalipsis 13:2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su trono, y grande autoridad. Y sigue en Apocalipsis 13, versículo 16 al 17, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ese podía comprar y vender. Desde antes de la creación del mundo, Satanás siempre ha tenido esa sed de poder y de gloria. Eso lo pueden encontrar en Isaías 14, versículos 13 y 14. Y pronto esto le será concedido totalmente, dando inicio a lo que nosotros, los cristianos, llamamos la angustia de Jacob, que sería el tiempo de la gran tribulación. Pero hay una buena noticia, y es que nosotros, los fieles a Cristo, o los que se arrepientan delante del Señor de sus pecados y entreguen su vida a Él en estos tiempos, ya entonces para esa gran tribulación estaremos arriba con el Señor, porque ya hemos sido raptados, ya nos habríamos ido con el Señor. Hermanos y amigos, el mensaje de hoy nos invita a no participar ni aceptar cualquier pensamiento o ideología que vaya en contra de la palabra de Dios. Por eso se ha titulado: el humanismo no debe prevalecer a la verdad. Y es que en estos tiempos se han viralizado videos que incitan a la gente a tener comunión con otras creencias e incluso con el pecado. Es cierto que la Biblia nos enseña que Dios es amor, y claro que lo es, Dios es amor. Dios manifiesta su amor a los que le obedecen. Analicemos esto a la luz de la palabra. Amados, dice Juan, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 9. Es importante entender aquí los tiempos verbales. Primero Juan está diciendo que Dios es amor, tiempo presente, pero después nos dice cómo Dios demostró ese amor, tiempo pasado. ¿Cómo Dios lo demostró? Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Recordemos también en Juan 3:16 que dice: porque tanto amó, en pasado, Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. A todos los que están escuchando este mensaje les digo que el amor de Dios se refleja cuando vivimos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y Cristo es la palabra. Juan 1:1. Por ende, Dios expresa su amor en la obediencia a sus mandatos. Primera de Juan 2, versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Dios no hace comunión con el pecado, ni mucho menos con los que van en contra de su palabra. Toda esa gente está separada de Dios y está separada para el castigo eterno, a menos que se arrepientan y cambien su manera de pensar y vivir. La palabra de Dios nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Segunda Corintios 6, versículos 14 y 15. La Biblia dice que no todos somos hijos de Dios, pues solamente los que le hemos recibido y creemos en su nombre, tenemos esa potestad. Amados, por ahí hay una frase muy popular de Mahatma Gandhi, un fuerte humanista hindú,
propulsor de la ideología ecuménica, que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y es un poco molesto cuando se escucha en algunas personas decir que esta frase está en la Biblia, afirman que esta frase está en la Biblia, y uno les dice: pero ¿dónde está? Y no hay respuesta a esto. A simple vista parece una frase inofensiva, y por el hecho de que la Biblia no lo diga, no significa que no podamos decirla. Lo que sucede, y el inconveniente y el gran problema, es que esta frase está incompleta. Miren, a la luz de la palabra verdadera, esta frase, sin ser literalmente bíblica, tendría sentido si fuera: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador que se arrepiente. Salmos 7, versículo 11 y 12 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Salmos 5, 4 al 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Amado oyente, cuando no hemos entendido el amor de Dios por la humanidad, podemos caer en el grave error de las palabras vanas, y aunque tengamos apariencia de piedad, estaremos negando la eficacia de la palabra de Dios. Les recomiendo leer Efesios 5, 1 al 8 y 2 a Timoteo 3, 2 al 5. Imaginemos por un momento a un hombre en condición homosexual, muy feliz con lo que siente y es, pero que un día decide buscar a Dios, decide buscar de las cosas de Dios, y les voy a plantear dos escenarios. El primero, imaginemos que este hombre encuentra a un cristiano humanista que le dice que Dios lo acepta tal cual como él es y que lo importante es que se encuentre en la paz del Señor. ¿No es este un cristiano mentiroso con apariencia de piadoso, que utiliza palabras vanas, hundiendo mucho más en la perdición a ese pobre hombre que está en pecado? Esto es igual a decir: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. El segundo escenario, imaginemos que este hombre se encuentra con un cristiano radical en la palabra, que le dice que Dios lo ama si se arrepiente, y le exhorta a dejar su condición de homosexualidad inmediatamente, como muestra del arrepentimiento verdadero y entrega al Señor. Y esto simplemente porque la Biblia dice que ni los fornicarios, ni los varones, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, del 9 al 10. Esto sería lo mismo que decir: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador que se arrepiente. Y en eso se basa la verdad del amor de Dios. El humanismo no debe prevalecer a la verdad. La palabra de Dios debe estar por encima de todo, y cualquiera que trate de ser piadoso con verdades a medias o mentiras completas se someterá a la ira de Dios, como aquel cristiano humanista del escenario 1. Y recuerden que no se trata de odiar a los mentirosos, sino de evitarlos.
léanlo ustedes mismos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois la luz en el Señor. Entonces andad como hijos de la luz. Efesios 5, del 1 al 8. En 2 Timoteo 3, versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Está hablando de la Biblia. Dice, a estos evita. Nosotros sabemos que Jesús nos dejó un nuevo mandamiento. Nuestro amado Cristo nos dijo, ámense unos a otros como yo los he amado. Así también ámense los unos a los otros. El amor mutuo entre ustedes será el distintivo por el que todo el mundo los reconocerá como discípulos míos, dijo el Señor. Juan 13, versículos 34 al 36. Pero notemos que Cristo dice, como yo los he amado. No dice, como quieran ustedes amarse. Cristo nos enseñó el perdón, la compasión, la misericordia, la bondad, la humildad, la oración, el sacrificio. Y nunca tuvo comunión con el pecado, sino que su amor se fundamentó en la verdad. Hermanos y amigos, el amor mandado por Jesús no es adaptarnos a una mentira para hacer sentir bien a los demás. El amor no consiste en buscar la paz del mundo. Es más, la Biblia habla de un aparente periodo de paz mundial liderado por el anticristo. Hay muchos falsos maestros idealizando el ecumenismo. Hoy día se ven líderes cristianos reunidos con musulmanes, con hindúes y con el patriarca mayor de la Iglesia Católica. Pero Cristo piensa diferente. Él mismo dice, ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división, dice el Señor. Lucas 12, 51. Hay personas que oran por la paz de Colombia, hay personas que oran por la paz del mundo, pero esa petición no se les va a conceder, porque uno no puede ir en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que las cosas se van a poner peor. Y muchos no aceptarán el evangelio correcto y se perderán. Eso dice la palabra de Dios. Pero hay una esperanza de que Dios pueda tocar muchos corazones y pueda hacerle entender a muchas personas que en verdad necesitan vivir la verdad, que en verdad necesitan conocer el verdadero Dios, que es el Dios de la Biblia. Porque este es un tiempo que el Señor ha preparado para que todos procedan al arrepentimiento y muchas otras personas puedan ser salvas. Juan el Bautista, por ejemplo, mantuvo a muchos fariseos alejados del agua.
ya que no se veían a sí mismos como pecadores, siendo este el primer paso para experimentar el amor de Dios a través de Cristo. Porque cuando yo me reconozco pecador delante del Señor, ese es el primer paso para experimentar el amor verdadero de Cristo. Para los fariseos, las palabras de Juan eran muy duras cuando los llamaba generación de víboras y les advertía que no confiaran en su linaje judío para salvación, sino que se arrepintieran e hicieran frutos dignos de ese arrepentimiento. Mateo 3, versículos 7 al 10. El amor de Juan el Bautista por las personas no era más fuerte que el amor por la verdad que es Cristo. No puede haber una comunión mundial, no, porque todos no hacen parte de la verdad. Sencillamente esto no se puede dar entre los cristianos que un día recibiremos al Señor en las nubes. Nosotros, los amantes de Cristo y su palabra, predicamos la verdad cueste lo que cueste, y en eso se debe fundamentar el segundo mandamiento de la ley de Cristo. Porque recuerden que antes del segundo está el primero. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Dice el Señor, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Mateo 22, 37. Dice el apóstol Juan, claro, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que siempre hemos tenido. Dice Juan, en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Segunda de Juan 4 al 6. Y continúa diciéndonos que no simpaticemos con los incrédulos y su pecado. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no los reciban en la casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Eso lo podemos encontrar en segunda de Juan, versículos 9 al 11. Amados, quiero presentar a ustedes un ejemplo bíblico en el cual el humanismo prevaleció a la verdad. Se trata del primer rey, Saúl, el primer rey del pueblo de Israel, que un día simplemente decidió hacer un acto humanitario y colocó el mandato de Dios en segundo lugar. Miren lo que dice la palabra de Dios. Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Atención con esto, mire. Dice: pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Primera de Samuel, capítulo 15, del 1 al 3. La palabra de Dios estaba dicha y Saúl debía cumplir a cabalidad, ¿cierto? Sin embargo, observemos lo que hizo Saúl. Dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag,
rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. ¿Qué le había dicho Dios? Que destruyera todo. Pero Saúl no lo quiso destruir todo, mas todo lo que era vil y despreciable, sí lo destruyó. Eso lo encontramos en Primera de Samuel, capítulos 15, del 7 al 9. ¿No fue un acto humanista el hecho de perdonarle la vida al rey de los amalecitas? Claro que sí. Fácilmente muchas personas podrían exaltar a Saúl por semejante acto de amor, ¿verdad? ¡Qué misericordia la que tuvo Saúl con ese hombre! Pero para nuestro Dios, que es fuego consumidor, fuerte y celoso, lo que hizo Saúl fue abominable. Miren lo que dice la palabra. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Primera de Samuel 15, 10 al 11. Notemos cómo Dios dice: se ha vuelto en pos de mí. Efectivamente, esto es lo que pasa cuando creemos que podemos ser más misericordiosos y piadosos que el Señor, imponiendo nuestra voluntad sobre la de Él. Nos empezamos a separar de Dios y terminamos creyendo una cantidad de mentiras producto de nuestro propio parecer, como le sucede a muchos hombres con el deseo inofensivo de ver una humanidad unida. Dios no nos quiere unidos, los unos con el Papa, los otros con María, los otros con Mahoma, los otros con el sábado, los otros con la ley, y todos contentos. No, Dios quiere que nos unifiquemos en una sola verdad, que es Cristo crucificado y resucitado. Dice la palabra: y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Primera de Samuel 15, del 13 al 15. Saúl creía que había hecho lo correcto delante del Señor, pues según él había cumplido las instrucciones del Señor. Sin embargo, cumplió a medias. ¿Se acuerdan del cristiano piadoso con el hombre homosexual? Muy parecido le pasó a Saúl. Noten que la intención de Saúl de adorar a Dios con lo mejor de las ovejas y vacas que había tomado del botín, sin embargo, esas buenas intenciones y esa bondad de Saúl no lo podían salvar del castigo venidero por su desobediencia. Pero recuerden, ¿obedecemos completo o simplemente no obedecemos? Jesucristo dice que a los tibios los vomitará. La tibieza es abominación para Cristo. La Biblia dice: sé frío o sé caliente, pero no seas tibio. O estén perdidos en el pecado, o estemos perdidos en el pecado totalmente, o entreguemos la vida al Señor. Pero no podemos estar ahí en la mitad que sí, que no, que no. ¿Recuerdan cuando Samuel le dijo a Saúl: pon atención al mensaje del Señor? Miremos las consecuencias de sus actos. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos,
¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Primeras de Samuel 15, 17 al 19. ¿Qué es lo que le ofende al Señor? Es muy lógico que al Señor le ofende la desobediencia. Y esto fue lo que hizo Saúl al cumplir a medias. ¿No es esto mismo lo que hacen muchos líderes cristianos y profetas? De gran nombre y con gran fanaticada, que solo le dicen a la gente la parte bonita de la Biblia. Ellos mismos creen que están haciendo lo correcto delante del Señor, supuestamente porque es importante unir y no dividir. Pero Saúl seguía insistiendo en su buen actuar. Dice la Biblia: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, las primicias de la maldición. Imagínense eso. Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Primera de Samuel 15, del 20 al 21. Esto me hace recordar esa frase muy usada en el Evangelio de la Prosperidad: pacte con el Señor. Como si Dios estuviera obligado a conceder nuestras peticiones. A cambio de cualquier cosa que le ofrezcamos. Pacte con el Señor. Entonces, yo le ofrezco mi dinero al Señor y entonces Él me va a dar el doble o el triple de ese dinero que yo le ofrecí. Pacte con el Señor. Es lo que dicen las iglesias, las mega iglesias que predican la prosperidad. El único pacto que Dios quiere hacer con nosotros es que obedezcamos a su palabra para que podamos ser dignos de ser arrebatados por el Señor Jesús en las nubes. Esa es la gran promesa que Dios nos ha hecho a los que decidimos creerle y aceptarle. Esto solamente lo podemos conseguir cuando nos negamos a sí mismos, dejar nuestros pareceres, someter nuestra voluntad, tomando nuestra cruz, cueste lo que cueste, y siguiendo al Rey de Reyes. Miremos lo que decidió el Señor. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca sus palabras, la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, oigan esto, es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel 15, 22 al 23. Algún día el Señor Jesús también les dirá a todos esos cristianos que ponen en primer lugar a las personas desviando la voluntad de Dios, les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, versículo 23. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuántas personas en su completa ignorancia todavía suben de rodillas allá a Morro Rico? Pero después de eso llegan a la casa a hacer violencia, a pegarle a la esposa, a pegarle al esposo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios.
Amados oyentes de este mensaje, no podemos desviar la voluntad de Dios para hacer sentir bien a la gente. Ante todo, la verdad, duela como duela, pues, decía Martín Lutero, es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Miren cómo Juan, el discípulo amado, se dirigía a la iglesia creyente. Dice la palabra, el anciano, hablando de Juan, a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad, a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Segunda de Juan, versículo 1 al 2. La base para amar a las personas, ¿cuál es? Es la verdad, la palabra de Dios. Miren, una de las definiciones de la Real Academia Española sobre humanismo es sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse, oigan esto, sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones. Eso lo define la Real Academia Española, la RAE, sobre humanismo. Prácticamente el ser humano es autosuficiente, todo lo puede y no necesita de su creador. El humanismo ha llegado a tomar tanta fuerza en la actualidad que hoy día se propaga la idea de un solo gobierno, una sola creencia, una sola moneda, supuestamente porque todos nos debemos amar, y esto se conoce como ecumenismo, y es una de las grandes estrategias del Dios de este mundo, el cual ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de el Dios vivo. 2 Corintios 4:4. Observemos cómo Jesús sabe que es Satanás el que habla por medio del apóstol Pedro cuando éste, inocentemente, en un acto humanista y supuesto amor por Jesús, intenta destruir los planes de Dios. Ya se podrán imaginar a qué hago referencia. Dice la palabra de Dios, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y miren lo que dice, entonces Pedro, tomando aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo vas a permitir que te maten, Señor? Pero él, Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mateo 16, del 21 al 23. Impresionante, ¿no? Pedro pensaba que estaba haciendo lo correcto, pues no quería que Jesús muriera, porque lo amaba. Pero Pedro iba en contra de las Sagradas Escrituras y no lo sabía. O tal vez sí, pero Satanás estaba dentro de él en ese momento. La Biblia muchos años atrás profetizó la muerte de Jesús y toda su agonía. Les recomiendo Salmos 22, Isaías 53. El error de Pedro no consistió en su acto humanista por Jesús, sino en desechar la palabra de Dios que ya estaba establecida. A esto me refiero cuando digo el humanismo no debe prevalecer a la verdad.
La Biblia dice, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Isaías 5, 20 al 21. Hermano, ya no me aguanto a mi esposa. Trabaja todo el día y no quiere tener hijos. Sepárese, hermano. Usted se merece alguien mejor. Este es el típico caso de un ciego guiando a otro ciego. A todos los que están escuchando este mensaje, hoy los invito a desear el conocimiento de Dios, de tal modo que el Espíritu Santo sea el único que les revele todo pensamiento, doctrina o ideología de falsedad, para poder decir, hey, un momento, la Biblia dice. La gente a favor del aborto, por ejemplo, alegan que el aborto es un acto de amor a la mujer cuando el embarazo fue producto de una violación, asegurando que antes de algún tiempo específico el embrión no tiene vida. A esto le llaman derechos humanos. Sin embargo, la Biblia dice, no matarás. Éxodo 20:13. Entonces, ¿a quién vamos a complacer? ¿A Dios o a los hombres? Y para los que creen que en un embarazo de un minuto, de un segundo, tal vez, no hay vida, la palabra de Dios dice en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes de la relación sexual entre el hombre y la mujer, para concebir el fruto de ese amor, antes de eso, ya Dios había planeado esa vida. Alabado sea el Señor y bendita sea su palabra. El amor nunca deja de ser, simplemente porque el amor no se fundamenta en el humanismo, sino se fundamenta en la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Juan 14:6. Y Jesucristo es la palabra de Dios, Juan 1:1, y la palabra de Dios es eterna, Mateo 24:35. Por eso Dios dice, el amor nunca deja de ser. Que la gracia y la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estén con nosotros en verdad y en amor. Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén.